acceder financiación al Ministerio de Ciencia y Tecnología y hemos vuelto a entrevistar a los chicos y a las chicas en un tiempo 4 cuando tienen al inicio de la veintena, alrededor de 23 años más o menos, y la recogida la terminamos hace poquito, escasamente, pues no sé, septiembre, así creo que entrevistamos, no, antes, un poquito antes, al último joven. De eso no tenemos datos todavía, pero será un placer cuando empecemos con los análisis de los datos, pues contarles en otro momento, aunque ya no sean menores, pues bueno, qué es lo que pasaba con estos jóvenes en los que estamos viendo desde que tenían 13 años. Para que se hagan una idea del esfuerzo que supuso tener a estos 101 adolescentes después de 5 años de recogida de datos, decirles que si el joven, el chico o la chica quería participar, nosotros lo entrevistamos donde hiciera falta. De hecho, recuerdo un compañero que en aquel momento trabajaba como investigador con nosotros, allá por el año 2002, 2003. Él entrevistó a un chico en un coche de caballos que trabajaba en Sevilla, como, imagínense, ya con 18 años, pues había muchos que estaban trabajando. Bueno, pues esto era, yo qué sé, esto que era de guía de turista con el coche de caballo, pues allí lo entrevistamos nosotros. Yo entrevisté a 2, recuerdo personalmente, porque trabajaban en bares de tapas. Entonces allí, pues yo con el cuaderno, entre tapa y tapa, pues allí lo entrevisté. Es real lo que les digo. Solo para que se hagan una idea del esfuerzo tan tremendo y de lo que había cambiado la vida de estos jóvenes desde que tenían 13 años. Estos jóvenes eran, que pueden preguntarme, ¿esos 101 son representativos? Es una pregunta que quizá me hagan al final. Después de todos los resultados, ¿y eso es representativo o no de la realidad andaluza? Bueno, pues lo representativo de probablemente lo que ocurre en cualquier ciudad andaluza, porque hay jóvenes de ámbito rural y urbano y de diferentes clases sociales, de zonas más deprivadas, de zonas más favorecidas. Seguimos en los instrumentos. Nosotros para la recogida de los datos lo que se utilizó básicamente fueron cuestionarios que tenían que responder chicos y chicas. Así les preguntamos por cuestiones como cómo era la comunicación en su casa, cuál era la frecuencia de los conflictos, les preguntamos por cómo era el funcionamiento de su familia, por cómo era la cohesión, la adaptabilidad, y les preguntamos por el estilo educativo que ellos percibían en su casa. Supongo que que muchos de ustedes pues sabrán a lo que me refiero con estilo educativo, pero para los que no, decirles que el estilo educativo es una clasificación que surge allá por los años 60 del siglo pasado y que intentaba responder quizá a una de las principales preguntas que se nos han hecho a los psicólogos evolutivos pues desde siempre, y es, ¿cuáles son las cosas que tiene que hacer un padre o una madre? ¿Qué ingredientes debe tener un padre o una madre para promover el bienestar de sus hijos? Dicho un poco burdamente, ¿cómo tienen que ser los buenos padres y la buena madre? Entonces, parece que hay bastante consenso en que las prácticas de madres y padres que mejor promueven el desarrollo de sus hijos y sus hijas tienen que tener básicamente 2 ingredientes fundamentales. 2 no pueden faltar. Por un lado, el afecto, la comunicación, el apoyo en casa. Los hijos e hijas tienen que sentirse queridos en casa, tienen que sentirse apoyados en casa, tienen que hablar en su familia. Esa sería la primera dimensión, lo que se denomina afecto en general. Y la segunda dimensión, muy importante y no menos importante, es la supervisión. Hijos e hijas a todas las edades tienen que tener normas, tienen que tener límites, tiene que haber controles. Y son las 2 cosas importantes. A los psicólogos evolutivos, no sé, se nos tacha como que decimos todo hay que querer a nuestros niños y muy bien y tal, pero no, hay que querer a nuestros niños, por supuesto, y hay que también guiarlos y supervisarlos porque para eso son menores. Y es nuestra responsabilidad como madres, como padres y como adultos. Pues además, en ese estilo, además de evaluar el afecto y la supervisión, también evaluamos les preguntamos a los jóvenes, también relacionado con el tema de la supervisión, les preguntamos por 2 cosas más, lo que es la revelación y el control psicológico. Con la supervisión, todo el mundo tiene claro que el afecto y la supervisión son 2 aspectos importantes, pero en la adolescencia el tema de la supervisión se torna un poquito más complicado, porque tú no puedes controlar igual a un chico que tiene 10 o 5, 6, 7 años que cuando tiene 15, 16 o 18. Entonces, profundizando un poco en el tema de la supervisión, hay autores que hablan de que la revelación es una buena forma de supervisar. ¿Y qué es la revelación? Pues la revelación es un tipo, les pongo un ejemplo, imagínense que el domingo por la mañana llega la hija y le dice, pues papá, ayer estuve con no sé quién y salí por no sé cuál sitio, y la revelación sería lo que hijos e hijas cuentan a sus padres y madres espontáneamente, y que eso permite obviamente a madres y padres guiar y controlar y supervisar la conducta porque sabes qué es lo que ha hecho tu hijo o tu hija. Eso sería la revelación, lo que hijos e hijas cuentan espontáneamente a sus madres y padres.
Otro tipo de control que también estamos interesados en saber qué relación tenía con el bienestar de los jóvenes era el control psicológico. Supongo que se hacen una idea de qué tipo, a qué me refiero, pero bueno, el control psicológico es un tipo de control invasivo, intrusivo de los sentimientos y los pensamientos del hijo o la hija, que utilizando técnicas como la retirada de amor, por ejemplo, o el sentimiento de culpa, al final lo que consigue es dificultar la desvinculación del hijo o de la hija de los padres. Imagínense, es diferente al control conductual o la supervisión. El control psicológico es un control más de pensamientos y de sentimientos, que utiliza técnicas como, pues si tú hicieras esto, si tú haces esto es que no me quieres, o como tú lo hagas voy a dejar de quererte. Esos son el tipo de estrategias que utilizan el control psicológico. Eso les preguntamos para ver cómo estaban, cómo eran las relaciones en casa. Además, también les preguntamos por cómo estaban ellos, cómo estaban los chicos y las chicas. Les preguntamos por si estaban satisfechos con su vida o no. Les preguntamos por su nivel de autoestima. Les preguntamos por su desempeño académico. Les preguntamos por su consumo de drogas. Y finalmente también les preguntamos por sus principales problemas de ajuste. Les preguntamos, utilizando un instrumento que es muy común, pues si tenían problemas emocionales como ansiedad, depresión, y problemas de carácter más externo, pues como problemas de conducta delictiva. Esos fueron los instrumentos que utilizamos. Pasando ya a los resultados, que es lo que quiero que sea el grueso de mi presentación, la exposición de los resultados voy a hacerla siguiendo el eje conductor de los objetivos. En primer lugar, recuerden, el objetivo de nuestro trabajo era saber cómo evolucionaba el contexto familiar desde que hijos e hijas entraban en la adolescencia, los 13 años más o menos, hasta que ya la iban abandonando alrededor de los 18, que ya pues había algunos que ya eran mayores de edad. Y en segundo lugar, ver cómo, o entender en qué medida lo que ocurría en la familia se relacionaba con el bienestar de nuestros chicos y chicas. Respecto al primero de los objetivos, lo que vamos a ver es cómo evoluciona el contexto familiar durante la adolescencia. En concreto, lo que vamos a ver es lo que voy a presentar aquí. Bueno, decirles también que la presentación de hoy es una selección de toda la cantidad de información que teníamos se puede imaginar, después de tanto tiempo con los jóvenes, de más de 5 años de seguirles, de hacerles tantas preguntas, pues tenemos un bagaje enorme de información. Aquí he hecho una selección de ella. Pues le preguntamos cómo evoluciona la comunicación en casa, cómo evolucionan los conflictos, el afecto y la supervisión. Un par de cuestiones. Esto es siempre, bueno, en el material que ha editado el observatorio, que tienen en el CD que les han, aquí en el material que les han dejado en la bolsa, hay algunos artículos en los que se profundizan en algunas de estas cosas que yo les voy a contar hoy un poquito más. Otra cosa que quiero comentarles. Aquí es siempre, en la investigación, los datos que yo les voy a poner, los resultados, son siempre desde la perspectiva de los jóvenes. O sea, yo los datos que les voy a poner aquí es lo que dicen los jóvenes del afecto en su casa, del control, de la comunicación y de los conflictos. En la investigación también preguntamos a sus madres y padres, básicamente a las madres. Con padres tuvimos bastantes menos. Pero eso no podía venir aquí porque no me daba tiempo. Pero es siempre desde la percepción de los jóvenes. Si quieren, al final, si queda un poquito más de tiempo, pues les digo qué opinaban las madres. Pero en general decirles que la imagen tenía una imagen... La que voy a presentar aquí, lo que dicen los jóvenes no es tan dramático, ya me voy adelantando, pero es que lo que dicen las madres era aún más optimista de lo que ellos decían. Además, hay investigaciones que prueban o que apuntan a que cuando comparamos la percepción de madres y adolescentes con la de observadores externos, porque al final, ¿quién dice más la verdad? Vamos a ver, como al final, ¿quién está más ajustado a la realidad? ¿Madres o adolescentes? Pues hay investigaciones que apuntan que cuando metemos un observador externo, la opinión de los adolescentes coincide más con las observadoras externas que con la de las madres, pero bueno, tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? Entonces, bueno, lo que yo vengo a contarles hoy aquí es desde el punto de vista de nuestros jóvenes, ¿vale? Que es lo que dicen de cómo cambia la comunicación, los conflictos, el afecto, los que se sienten queridos en casa y su nivel de supervisión. Respecto a el primero de los aspectos, vamos a hablar de la comunicación. Ven siempre cómo es la comunicación con la madre desde el punto de vista de los jóvenes. Para que entiendan mejor esta primera figura, decirles que en la escala que evalúa la comunicación, nosotros les preguntamos a los jóvenes si hablaban de una serie de temas con sus madres y con sus padres.
y en una escala que iba de 1 a 4. El 1 significaba que no hablaban nada, el 4 que la comunicación era muy frecuente.